Bienvenidos al tema 4 del curso Big Data de Imagina Formación, y este tema tiene como título Business Intelligence. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre qué es el Business Intelligence, para qué es útil, vamos a ver algún ejemplo de uso, ¿de acuerdo? También vamos a ver qué tipos de Business Intelligence existen y, sobre todo, y más importante, qué herramientas de Business Intelligence os recomendamos que se utilicen. Hablaremos ahí sobre Power BI y Tableau, dos de las herramientas más potentes que hay actualmente en el mercado. Bien, pues recordamos que Big Data, al fin y al cabo, es ese conjunto de tecnologías y metodología del tratamiento de datos o la gestión de cantidades inmensas de datos, y que pueden ser complejos y crecer de forma exponencial. Dependiendo del contexto, la información puede ser muy útil o directamente estorbar en la toma de decisiones. Y es por ello por lo que aplicando un buen uso de Big Data en determinados entornos empresariales es cuando se habla de Business Intelligence, es decir, el conjunto de herramientas y estrategias que se enfocan al análisis de datos existentes sobre la empresa o datos relacionados de modo que faciliten esta toma de decisiones sobre múltiples aspectos de la empresa. Básicamente eso es Business Intelligence. Gracias a la Business Intelligence, las empresas pueden identificar los problemas de una forma mucho más rápida, además de una forma mucho más clara, aprovechando sus datos para identificar nuevas oportunidades y conseguir operaciones más eficientes, mayores ganancias y, sobre todo, clientes más felices. Estos son algunos de los ejemplos de uso de la Business Intelligence que podrían resultar interesantes, ¿vale? Vamos a hablar de algunos de ellos. El primero de todos, optimizar el stock. Es la típica problemática de cualquier empresa que gestiona elementos de stock. Hay empresas que tienen problemas de stock según la temporada del año. Por ejemplo, si hay unas grandes ventas determinadas en un momento concreto del año, como puede ser durante las fiestas de Navidad, o podrían dispararse en la época de verano, acaba siendo complicado almacenar esa cantidad adecuada para maximizar los beneficios. Por ello, al final, mediante el análisis exhaustivo de datos históricos, tendencias históricas de las ventas e inventarios de productos ya almacenados, podemos conocer una previsión aproximada, siempre al final hablamos de términos aproximados, pero sí, digamos, potencialmente seguros que van a ocurrir, de stock a vender y reducir, por lo tanto, de forma considerable el margen de error sobre el stock que tenemos que solicitar o pedir. De esta manera podremos gestionar nuestro stock con tranquilidad, asegurándonos de que ni nos va a faltar ni nos va a sobrar. También, como hemos ya mencionado en otros puntos, la fidelización de clientes es imprescindible, ¿verdad? Es ya, bueno, muy común ver a empresas de todo tipo y de todo tamaño, al fin y al cabo, dar beneficios a determinados clientes que sean más recurrentes, ya sea mediante descuentos, vales acumulativos, sellos para acceder a un descuento futuro, acumulación al final de puntos o cheque regalo. En cualquier caso, estas estrategias se pueden optimizar, es decir, no solo vale con tenerlas, sino hay que hacerlas óptimas. Y lo importante es que a través de la Business Intelligence o inteligencia de negocio y Big Data podemos llegar a optimizarlas. Por ejemplo, si sobre todos los datos que tenemos, todos los clientes tenemos su edad, su sexo, su ubicación geográfica, su estado civil, su salario, etcétera, aproximado, es más fácil hacer un estudio de mercado y entregar promociones personalizadas en función del tipo de clientes que tenemos. Por otro lado, también tenemos algunos problemas en las pequeñas empresas que a través de la Business Intelligence podemos resolver. Es bastante común pensar que la Business Intelligence solo sirve para empresas grandes o empresas medianas y que tengan una inmensa cantidad de datos o que tienen miles de clientes, porque si no, parece que si no tienes tanta información no puedes acceder a sus beneficios. Pero realmente existen sistemas que implementan esta inteligencia, ¿de acuerdo?, empresarial o Business Intelligence, y que pueden resultar de mucha ayuda a lo que son los negocios más pequeñitos. Por ejemplo, ¿para qué? Pues para decidir qué horario es el más adecuado para abrir, cuál es el horario más interesante para que sus empleados estén trabajando, cuándo deben hacer un refuerzo de trabajadores en un momento puntual del año,
o indicar también problemas recurrentes sobre el negocio, como podría ser entregas en stock, productos perecederos, etcétera. Quejas de clientes, por ejemplo. Ahora, también tenemos que hablar de los diferentes tipos de Business Intelligence, es decir, no existe solo un tipo de Business Intelligence y por lo tanto vamos a intentar ahondar en los diferentes tipos. Dependiendo al final de la finalidad del Business Intelligence que se haga, podemos hablar de un tipo o de otro, ¿vale? Digamos que la finalidad es lo que va a marcar si encontramos el Business Intelligence en un tipo o en otro. Aunque esto no es algo, digamos, unánime o cerrado, y depende mucho también de la empresa o grupo que lo pueda establecer, sí que es más o menos una solución homogénea. Ahora, lo que tenemos es, como veis en el gráfico, ¿vale?, una línea en la cual tenemos negocio y tecnología. La siguiente distribución nos sirve para entender mejor la Business Intelligence y otros de los usos y beneficios que tendrá. Tenemos las guías gráficas o storyboards orientadas más a negocio, los informes, los dashboards y finalmente las aplicaciones, pudiendo tener ese espectro de posibilidades. Los storyboards son al final documentos que nos muestran la información o desarrollo sobre un KPI concreto, algún indicador que nos pueda ser de interés, con el objetivo al final de realizar un análisis suficientemente rápido de los datos. Por ejemplo, podría mostrar cómo el precio de los productos se ve alterado o afecta al beneficio de diferentes periodos en el tiempo o regiones. Este tipo de documentos, al fin y al cabo, se presentan con algunas características concretas, ¿vale? Los storyboards siempre van a tener gráficas simples, como visualizaciones, van a tener un tiempo de desarrollo de pocas horas, normalmente los storyboards son relativamente sencillos de realizar, presentan poco nivel de detalle, digamos que es más bien orientativo. Las interacciones de los usuarios son al final nulas con el usuario, perdón, son nulas o mínimas, es decir, son gráficos estáticos, mientras que el resto de tipos de datos, por ejemplo el dashboard, sí que requerirán de la interacción del usuario pinchando en los diferentes datos o incluso filtrando los datos, etcétera. Aquí no, aquí estamos hablando de una nula interacción entre el usuario y los datos y al mismo tiempo un número de fuente de datos único, es decir, partiendo de una única fuente de datos sacamos una serie de gráficas que pueden ser de interés a nivel, digamos, relativamente sencillo, como se puede ver en este storyboard que se muestra en el vídeo. Bien, también tenemos los informes, que sería el siguiente nivel. El siguiente nivel realmente de complejidad. Iríamos hablando desde el nivel más básico de negocio hacia lo más tecnológico, es decir, a la complejidad un poquito más elevada y la interacción mayor del usuario con los datos. El siguiente nivel, por lo tanto, serán los informes. Los informes son presentaciones ordenadas, ¿de acuerdo?, con una información bien detallada. Normalmente se muestran tablas y otras visualizaciones, hay una combinación de las mismas y su objetivo es analizar en detalle la información, es decir, que seamos capaces de sacar conclusiones a partir del informe. Normalmente los altos ejecutivos de una empresa, los managers y al final todos los analistas de datos que utilizan estos informes tienen algunas características, ¿vale? Básicamente estos son un poquito los 5 puntos que incorpora todo informe. Utiliza visualizaciones y tablas de datos, tienen un tiempo de desarrollo a veces de horas o días, es decir, un informe no es algo más, es más sencillo que un dashboard, pero mucho más sencillo, pero más complejo que en este caso que un storyboard, es decir, un informe se encontraría a caballo entre algo interactivo y algo totalmente plano. El informe va acompañado, por lo tanto, de más horas de trabajo a la hora de elaborarlo. También tiene un alto nivel de detalle, es decir, no se queda simplemente en 2 o 3 gráficas, sino que incide en ellas y trata de explicarlas. Además, las interacciones en este caso con el usuario son muy pocas, son mínimas o moderadas, digamos, en ese aspecto se asemeja al storyboard. Y luego tenemos una o varias fuentes de datos, mientras que el storyboard era una única fuente de datos, en este caso ya podríamos incorporar algunas. En el ejemplo que se ve en el vídeo tenéis ahí un pequeño informe de cuál podría ser un análisis realizado, por ejemplo, por un sistema de calidad. Ahora pasaríamos ya a un nivel superior en cuanto a los sistemas
de Business Intelligence o digamos los tipos de Business Intelligence que podemos tener. En este caso hablamos de los dashboards, algo realmente útil y que especialmente se ha puesto de moda en los últimos años. Actualmente no hay empresa que quiera tratar sus datos sin su dashboard correspondiente o sus dashboards correspondientes. Los dashboards son colecciones de visualizaciones, es decir, son tablas, son gráficas, son imágenes, son vídeo, puede tener prácticamente de todo tipo de visualización como las que hemos visto en el tema anterior, que aporten valor al análisis de datos. Es decir, tenemos agrupados y distribuidos en un panel toda la información y visualizaciones que permite opciones de navegación, es decir, pasar de una página a otra, poder interactuar con un elemento, filtrar el año que queremos mostrar, etcétera. Es decir, el objetivo aquí es hacer un análisis de rendimiento. Lo que se busca es ver el trasfondo de la empresa y poder evaluar cómo va, básicamente. Normalmente están destinados a ser utilizados por los managers que sean consumidores del producto y, o de la empresa, y también por los altos ejecutivos, al fin y al cabo. Estos dashboards, digamos que tienen 5 puntos característicos. Uno, utilizan gráficos, pero también utilizan mapas, como los que hemos visto en el tema anterior, mapas de calor, mapas de puntos, ¿de acuerdo? También tenemos los gráficos de áreas que pueden ser interesantes. Además, el desarrollo puede demorarse, incluso puede llegar a tardar días, semanas o incluso podría llegar a tardar meses, dependiendo de la complejidad del mismo. El nivel de detalle es medio, es decir, digamos que a través de las visualizaciones y el conjunto de datos somos capaces de llegar a un detalle bastante elevado, pero no tanto como podría ser a lo mejor el de un informe. En cuanto a las interacciones del usuario, pueden tenerlas y puede que no. Un dashboard que se precie a día de hoy a través de herramientas como Tableau o como Power BI, por supuesto que tendrá interacciones del usuario que permitan de alguna manera modificar visualmente los datos, es decir, mostrar los datos del 2019 y mostrar los datos del 2020 y ver comparativamente cómo ha afectado a diferentes áreas del negocio. Además, utilizan una o varias fuentes de datos. Bien, como veis aquí en la imagen, pues este sería un ejemplo de un dashboard, pudiendo ver el número total de sesiones, ratios, también objetivos completados o simplemente alguna gráfica sobre temporal del año identificada por diferentes variables. Este resumen visual puede estar colgado en una pantalla en mitad de una sala o simplemente ser accesible a través de alguna herramienta que nos permita de alguna manera trastear con ella y evaluar si las cosas van tal y como se espera o hay que tomar decisiones rápidas. Y por último tenemos a nivel máximo tecnológico las aplicaciones. Las aplicaciones pueden entenderse como al final como una extensión de esos dashboards. Esos dashboards pueden luego ser utilizadas a modo aplicación que nos permitan de alguna manera agrupar la información y distribuirla a lo largo de varias páginas, pantallas, además con la opción de que los usuarios finales puedan incluso analizar e interaccionar la información mostrada. Van a ser utilizadas por los altos ejecutivos, los managers y los analistas principalmente, que sean los consumidores del producto, con cualquier objetivo de análisis de información. Digamos que es un resumen un poco del estado de la empresa y el objetivo de análisis de información puede ser cualquiera. Además, utilizan gráficos, utilizan tablas, utilizan mapas como visualizaciones, incluso combinaciones de los mismos, pudiendo también demorarse unas cuantas semanas o meses. Esto también hace que de alguna manera este tipo de aplicaciones sean más complejas de llevar a cabo. Para una toma de decisiones rápida, un storyboard puede ser interesante, pero no llegamos al nivel de detalle tan alto como podríamos tener con, en este caso, una aplicación o un dashboard. Es habitual también ver que se presentan interacciones con el usuario, ¿de acuerdo? El usuario constantemente va a estar interactuando con una aplicación con los diferentes elementos de la visualización. Y por supuesto hará uso de diferentes fuentes de datos, pueden provenir de diferentes sitios e incluso llegar a juntarlos, a hacer relaciones entre los mismos. Bien, ¿cuáles son entonces? Es decir, vale, hemos visto el Business Intelligence, hemos visto los diferentes tipos de Business Intelligence y los diferentes productos que podemos llegar a sacar a la hora de evaluar o analizar los datos de una empresa. Pero ¿cuáles son las herramientas que principalmente se vienen utilizando? Bien,
Pues conociendo un poco ya lo que es ese Business Intelligence y sobre todo entendiendo la importancia que tiene el sector, digamos, esta tecnología o esta forma de trabajar dentro del sector empresarial, es de esperar al fin y al cabo que tengamos muchos tipos de herramientas distintos. Hoy nos vamos a centrar en dos de ellos, pero obviamente existen más, como ya mencionamos en el tema anterior. Estas herramientas se llaman herramientas de Data Viz o Data Viz, que viene a ser visualizaciones de datos o Data Visualization, que permitan al final de alguna manera o faciliten la creación y el trabajo con los documentos que hemos mencionado anteriormente, dashboards, informes, storyboards y también aplicaciones. Lo cierto es que, bueno, gracias a la empresa Gartner, una consultora estadounidense, podemos acceder anualmente a un análisis de multitud de ámbitos de trabajo sobre cuáles son las mejores herramientas actualmente o empresas existentes sobre este tipo de herramientas. Es decir, aquí existe lo que se llama el cuadrante mágico de Gartner, pudiendo ver cuáles son las herramientas que están como líderes. Fijaos, en la tabla tenemos los challengers, tenemos abajo a la izquierda los competence of vision, ¿de acuerdo? Ability of executing, los niche players, los visionaries y por lo tanto también tenemos los líderes arriba a la derecha. Es decir, de este gráfico que estáis viendo, lo que nos interesa sobre todo son los líderes. Y fijaos que en la parte, digamos, en el eje de las X estamos hablando de habilidad para ejecutar y en la parte inferior, es decir, en el eje de las Y es la habilidad de ejecución y en el eje de las X la visión, digamos, de negocio y la posibilidad de tener unas visualizaciones más potentes. Fijaos que entonces en los líderes nos encontramos a Microsoft y a Tableau, que son los dos con los que nos vamos a quedar. Otros os sonarán, por ejemplo, como puede ser SAP o puede ser SAS, también os sonará IBM, pero si os fijáis dentro de la gráfica tenemos también a Salesforce, a Oracle, pero no están ni de lejos, o sea, ni cerca de Tableau o Microsoft, que son las dos más destacables y en las que nos vamos a centrar en el tema de hoy. Como digo, si estamos viendo ese cuadrante, las plataformas al final que más nos interesan son Microsoft y Tableau, concretamente Microsoft Power BI y Tableau, a pesar de que también existen otras que pueden ser interesantes. ¿Qué es Power BI? Que vamos a centrarnos en Power BI. Power BI es Power Business Intelligence, eso es, digamos, que es la traducción literal, y es una herramienta desarrollada íntegramente por Microsoft, que permite conectarse a diferentes fuentes de datos. Nos podemos conectar a BigQuery, nos podemos conectar a Pipe, nos podemos conectar a un montón de herramientas que están de uso común, ¿de acuerdo? Que tenemos, podemos conectarnos a un Excel online, nos podemos conectar a SharePoint, nos podemos conectar a OneDrive, obviamente a todo lo que tiene que ser Microsoft Office 365 y también, obviamente, otras externas que pueden ser de mucho interés. Y bueno, pues al final, al ser capaces de conectarnos a diferentes fuentes de datos y relacionarlas a través de un modelado de datos similar al de una base de datos tradicional, podemos llegar a obtener realmente unas visualizaciones muy potentes en pocos segundos. Una vez se obtienen y se organizan esos conjuntos de datos, según la necesidad de la empresa, podemos elaborar, ya digo, unos informes súper detallados, unos dashboards súper detallados con los que mostrar o demostrar, por ejemplo, el rendimiento de una empresa. Una de las ventajas principales de Power BI es que además tiene la herramienta Power BI Desktop, es decir, que tenemos la capacidad de tenerlo dentro de nuestro escritorio, pero al mismo tiempo, desde el mismo escritorio, publicarlo en el servicio de Power BI Service, es decir, para que cualquier miembro del equipo en cualquier momento a través de un enlace pueda visualizar el dashboard en su móvil, en su tablet o en su ordenador sin necesidad de instalar nada. Además también tenemos Power BI Mobile y estos gráficos son accesibles y también, muy importante, son responsive, pudiendo ajustarse a la visualización del teléfono móvil y a pantallas o viewports más pequeños. Esto es una de las grandes ventajas que ofrece Power BI. Además, bueno, pues es relativamente sencillo de utilizar, siempre y cuando conozcamos qué cosas
tenemos que hacer para tratar correctamente unos datos que pueden venir de fuentes distintas, tanto estructuradas como no estructuradas. Para mostraros un ejemplo práctico, vamos a partir del siguiente caso de uso. Supongamos, ¿de acuerdo?, que tenemos una cadena de varias tiendas de ropa y estamos almacenando datos sobre clientes gracias a un sistema de promociones, donde nos ceden unos datos sobre la edad, es decir, simplemente pues nos dicen la edad y el género, nada más. Tenemos la tienda, tenemos el nombre, tenemos el género y tenemos la edad, pudiendo tener diferentes tipos de tienda, ¿vale? Es decir, orientándolas a cada una de las tiendas que tenemos físicamente. Además, nos podemos calcular el rango de edad. Bien, como lo veis en la gráfica, en total estaríamos almacenando, imaginemos, un total de datos casi de 5.000 clientes. Y como es de esperar, pues esta información no queda clara a la vista, digamos, en un formato de tablas o de matriz como podría ser Excel. Es decir, a no ser que sacáramos gráficas de las mismas, nos podríamos encontrar con alguna problemática. Lo que podríamos hacer desde Excel es crear esas gráficas y tablas con esa información, pero puesto que Excel al final se queda un poco corto en determinados momentos cuando buscamos la interacción del usuario con los datos en la pantalla, hay otras opciones de visualización que no tiene, digamos que tiene unas cuantas, tiene gráficos de barras, líneas, tiene unas cuantas, las cosas como son, pero no es suficiente, a veces necesitamos un extra, ¿no? Entonces Power BI es la herramienta perfecta, está desarrollada por Microsoft y se va a integrar perfectamente con Excel. Y es una herramienta de DataViz esencial para modelar y representar los datos. Como veis en la gráfica, podréis ver que tenemos un modelo de tiendas asociado a un modelo de clientes, una relación de 1 a n, es decir, una tienda puede tener n clientes, mientras que un cliente estará asociado a una tienda. El cliente además tendrá una edad, un género, un nombre, un rango de edad y una tienda. Estos modelos de datos, ¿de acuerdo?, los puede presuponer el propio Power BI o los podemos hacer nosotros manualmente. Es decir, cuando importamos el Excel dentro de nuestro Power BI, si estos están bien representados, Power BI va a detectar automáticamente sus relaciones, aunque obviamente luego las podremos cambiar, y creará un modelo de datos para nosotros y por nosotros. Es decir, casi que tendremos la automatización de ese proceso. Además de que podremos modelar los datos en caso de que quisiéramos crear una nueva columna, como se puede ver en la imagen del vídeo. Por ejemplo, podríamos crear una columna llamada rango de edad, pudiendo asociar diferentes valores, por ejemplo, si la edad es menor que 16 o si la edad es menor que 21, pues entonces la salida sería entre 0 y 15, 16, 21, 22, 30, 31, 40, 41, 50 y 51, 60, agregando la cláusula y si no, además, de lo contrario, sería de 61 a 99, pudiendo hacer que si no entra por alguna de estas condiciones, tengamos una opción de, en este caso, de salida para alternativa como método por defecto, es decir, cualquiera que no se cumpla. Una vez los datos ya están preparados, se podrían utilizar visualizaciones de Power BI para crear informes detallados y dashboards que representen los datos a analizar. Por ejemplo, tendríamos un pequeño dashboard, es un ejemplo muy sencillito, pero que tenemos, por ejemplo, cuál es la tienda con más clientes, Benny Maclet. Además, podríamos ver el recuento de clientes por género asociado al género hombre o mujer o el recuento de clientes por rango de edad, pudiendo ver el recuento de nombre y el recuento de edad asociado. Estas relaciones se hacen tan sencillo como arrastrar los elementos de un modelo de datos a la propia gráfica. Además tiene una facilidad Power BI para diseño, para cambio de colores, maquetación de dashboards súper potente e incluso tiene incluida una opción que es que tú le puedes realizar preguntas y Power BI te va a dar la respuesta. Por ejemplo, podríamos buscar cuál es la tienda que más dinero genera. Simplemente esa pregunta ya nos devolverá un valor. Nosotros tendremos visualizaciones más sencillas y también más complejas, pudiendo incluso acceder a visualizaciones de terceros e instalarlas de forma independiente. Como puede verse en la imagen que aparece, se está mostrando el recuento de clientes por género y por rango de edad, con lo que puede verse, digamos, el público objetivo al que esa cadena estaría haciendo frente, que sería, por ejemplo, para hombres entre 22 y 30 años.
Sin embargo, a veces estos dos datos pueden no estar relacionados, por lo que para conocer exactamente cuál es la distribución de género entre ese rango de edad, solo hay que interactuar con el gráfico de barras para filtrar datos de forma automática. Es decir, si yo hago clic, por ejemplo, en el recuento de clientes y pulso sobre, en este caso, un bloque concreto, podré ver cómo automáticamente está asociado y encontrar cuáles son los de mayor interés. Es decir, la interacción del usuario en los diferentes elementos del dashboard suponen cambios visuales en el resto de elementos del dashboard. Esto hace que, por ejemplo, podamos hacer filtros a nivel de página y asociarlo de una manera muy potente, pudiendo llegar a dashboards especialmente complejos y con muchísima información, que mostraremos en un pequeño vídeo. Después tenemos Tableau. Tableau es una de las herramientas también más populares y que se ha visto en el cuadrante de Gartner justo por debajo de Microsoft. No está tan, digamos, profesionalizada o digamos no es tan potente como Power BI, pero es prácticamente igual. Es decir, nos permite trabajar con los datos en bruto para simplificarlos y mostrarlos en dashboards. A pesar de que la imagen que estáis viendo aquí tiene mapas, digamos de calor, digamos de mapas acumulativos, Power BI también los tendría, ¿de acuerdo? Tanto Tableau como Power BI al final ambos trabajan con visualizaciones y también múltiples fuentes. Tableau está más pensado para llevar a cabo análisis más profundos sobre los datos, ¿de acuerdo? Está pensado para dar mayor detalle a los datos y a cambio de que la utilización de la misma sea un poquito más compleja que en el caso de Power BI. Como veis, este sería un ejemplo de un dashboard montado con Tableau, aunque con Power BI podríamos llegar a utilizar o crear exactamente lo mismo. Este ejemplo de dashboard de Tableau, básicamente lo que estaría haciendo es representar información de forma muy detallada, muy clara, utilizando mapas y además, puesto que estamos hablando de dashboard, recordamos que al final un dashboard es un informe detallado que permite interacción, por lo tanto, tanto desde Tableau como de Power BI nos dan opciones para que los propios usuarios, por ejemplo, utilicen un desplegable para filtrar o muestren los datos que le vayan en gana, es decir, pudiendo coger un dashboard original y llevarlo a una presentación. Bien, aquí tendríamos, por ejemplo, un ejemplo en el cual se ha elegido el estado algún estado de Estados Unidos, ¿no? Y pudiendo ver los casos positivos de COVID o las muertes nuevas por COVID, por ejemplo, filtradas por estado, teniendo Texas a la cabeza y Guam o Nueva York a la cola. Bien, toda esta información que se está usando puede importarse de varias fuentes y trabajar con ella mediante relaciones y transformaciones según se requiera. En el caso de la información, ¿de acuerdo?, se obtiene de una única tabla, ¿vale? En el caso de la gráfica que estábamos viendo. Por ejemplo, esta de aquí sería la gráfica de COVID-19, desde donde se estaría trayendo todos los datos. Estos datos están importados al final de una tabla Excel que está trayendo toda la información, pero puede ser unos datos estáticos como puede ser un Excel, pero también podría ser venir de BigQuery u otra fuente de datos más potente aún. Al igual que Power BI, en esta herramienta pueden crearse tanto storyboards con los que realizar análisis un poquito más simplistas, como dashboards, como al final unos informes tan potentes como realmente vayamos a querer. Al final esto va a servirnos para analizar el rendimiento de la empresa, visualizar número de tareas, rendimiento a nivel de empleado, rendimiento a nivel de tienda y un montón de otras estadísticas que se nos pudiesen ocurrir. Bien, pues estas dos herramientas son imprescindibles, Tableau y Power BI. Ambas opciones muy válidas, pero cada una especializada un poco en diferentes puntos. Power BI lo que busca es una homogeneización, pudiendo tener Power BI Desktop, Service y Mobile, mientras que Tableau está pensada más para análisis de datos y dar un poco más de información a los mismos. Pero en esencia ambas buscan el mismo objetivo, que es la visualización de los datos de Big Data, la transformación de datos para que nosotros como empresa podamos decidir qué hacer, cómo hacerlo y prever qué va a ocurrir para tomar decisiones adecuadas. Este ha sido el tema 4, Business Intelligence del curso de Big Data de Imagina Formación. Nos vemos en el tema 5. Un saludo.